Buenas tardes, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar el método de integración por sustitución. Pero pues es importante recordar lo que hasta el momento hemos trabajado. En nuestras clases anteriores lo que hemos venido trabajando es la integración aplicando las propiedades de la integración. Básicamente la propiedad fundamental, aquella que me dice que si yo tengo una función, al integrarla la elevo a la más 1 y la sigo dividiendo sobre ese exponente más 1. Y lo que hemos venido haciendo es desarrollar de cierta manera integrales aplicando esas propiedades. Pero resulta que esas funciones que nosotros vamos a trabajar de ahora en adelante son funciones mucho más complejas que no se pueden desarrollar por el método de integración aplicando las propiedades que nosotros hemos visto. Entonces, para ello lo que vamos a utilizar son métodos de integración que nos permiten resolver la integral de una manera mucho más fácil. Entonces, el primer método de integración que nosotros vamos a desarrollar es el método de integración por sustitución. ¿Cuándo se utiliza ese método de integración? Se utiliza cuando podemos convertir una función en otra más fácil para integrar. Cuando tenemos esa función y la convertimos en otra más fácil para integrar, pues nuevamente lo que hacemos es volver a las propiedades de las integrales. ¿Cuáles son los pasos para entonces integrar por el método de sustitución? Entonces, primero se elige u en la función. Tenemos una función y lo que hay que hacer es buscar estratégicamente cuál es el u que nos va a servir para reemplazar en la función. El segundo punto que habría que hacer es, dado ese u escogido en la función, lo que tendríamos que hacer es calcular el de u, es decir, derivar esa expresión algebraica que nos está dando en ese caso. El tercer paso es reemplazar toda la función por u y de u. Es decir, que nosotros tenemos la función, escogemos de manera estratégica el u, luego a esa función u derivamos, obtenemos un de u y ya tenemos toda la función original reemplazada por u y por la derivada de u. El cuarto paso que viene es integrar y finalmente cuando ya integramos volvemos a la función original para dejarlo todos en términos de la variable inicial. Bien, entonces vamos a aplicar este método de integración por sustitución para este primer ejemplo. Entonces nos dice que integremos la función cúbica de 1 más x al cuadrado por 2x de x. Entonces vamos a utilizar los pasos que nosotros habíamos mencionado anteriormente. Entonces lo primero que hay que hacer es escoger el u. Vamos a llamar u a una, digamos, a esta expresión algebraica. Vamos a mirar cuál de manera estratégica nos sirve para poder integrar. En este caso vamos a llamar u a 1 más x al cuadrado. Entonces vamos a escribir 1 más x al cuadrado. Este va a ser mi u. Y ahora el segundo paso, según los protocolos que vimos anteriormente, entonces el de u va a ser igual a, recuerden que al derivar esto es equivalente a tener 2x de x. Si ustedes se dan cuenta, este 2x de x es el que aparece acá. Entonces nos quedaría u por du. Entonces ya tenemos completamente sustituida la función inicial y nos quedaría entonces de esta manera. Quedaría la integral de la raíz cúbica de u, que va a ser 1 más x a la 2 por du. En este caso de u es 2x de x. Es importante que ustedes se den cuenta que prácticamente toda la función quedó reemplazada en términos de u y de u. Y ya de esta manera entonces nos quedaría, siguiendo las propiedades de integración, yo les decía que una vez reemplazada la función original en términos de u y de u, lo que hay que hacer es aplicar las propiedades de la integración que nosotros habíamos visto en clases anteriores. En este caso entonces nos quedaría u. Recuerden que esto es como si tuviera aquí la unidad y me quedaría u a la 1/3 por du. Hasta ahí no he integrado, perdón. Y lo que hemos hecho simplemente es convertir esta expresión radical en una expresión fraccionaria.
Bueno, ahora sí lo que hacemos es integrar y nos quedaría entonces u, aplicando las propiedades, a la 1/3 más 1 sobre, recuerden que esto mismo pasa acá, que haría 1/3 más 1 más una constante de integración. Recuerden que hasta el momento lo que hemos venido trabajando son integrales indefinidas, es decir, que no tienen un límite ni acá abajito ni acá arriba. Eso lo vamos a trabajar más adelante. Entonces, ya tenemos esta función, ahora lo que vamos a hacer son las operaciones matemáticas que ustedes ya conocen. Entonces nos quedaría u, recuerden que 1/3 más 1, aplicando el trabajo que nosotros hemos venido trabajando o en sus clases iniciales de matemáticas, 1/3 más 1, no voy a hacerlo acá, 1/3 más 1 es equivalente a 4/3 sobre 1/3 más 1, pues es lo mismo de acá arriba, pero ahora como denominador, 4/3. Importante entonces que ustedes vean que esto es equivalente a tenerlo de la siguiente manera. En este caso la fracción que está incompleta es la de arriba. Luego me quedaría u sobre 1, ¿cierto? U a la 4/3 sobre 4/3. Y aplicando extremos y medios, me quedaría entonces 3u a la 4/3 sobre 4 más la constante de integración. Finalmente entonces integramos y vamos al último paso, y el último paso es volver a la función original, es decir que recuerden que u es igual a 1 más x a la 2, entonces lo que hacemos es devolvernos y nos queda finalmente entonces que 3u a la 4/3 sobre 4 más c es igual a 3u a la 4/3, pero u es igual a 1 más x al cuadrado, es decir que reemplazo u por 1 más x a la 2 todo a la 4/3 dividido sobre 4 más la constante de integración. Es decir que de esta manera queda resuelto esta función integrándola por el método de sustitución. Vamos ahora a desarrollar esta integral de 2x más 1 sobre x a la 2 más x menos 2 por dx. Entonces vamos a escoger u. En este caso u va a ser igual a x al cuadrado más x menos 2. Recuerden que lo escogemos de manera estratégica para que al escoger el u y al poder integrar prácticamente tengamos toda la función en términos de u. Es decir que u en este caso va a ser igual a x a la 2 más x menos 2. Si u es igual a x a la 2 más x menos 2, entonces du es igual a tener 2x más 1 menos 0. Recuerden que todo esto está derivado en términos de dx. Arreglándolo entonces quedaría du es igual a 2x más 1, el 0 se va y me quedaría 2x más 1 por dx. Si ustedes se dan cuenta, este u es igual a este que tenemos acá, al denominador, y este 2x más 1 de x prácticamente es el que está acá arriba. Luego, ya teniendo u y el de u, procedemos entonces a reemplazar la función todo en términos de u y de u. Entonces, 2x más 1 de x, si ustedes se dan cuenta, 2x más 1 de x es igual a tener du. Entonces lo reemplazamos y quedaría du sobre x a la 2 más x menos 2, que en este caso sería u. Tenemos completamente reemplazada la función inicial en términos de u y de u. Y ahora
ahora sí procedemos a integrar. Esto entonces es equivalente a tener, recuerden que esta es una de las propiedades que nosotros vimos la vez pasada, y esto es equivalente a tener logaritmo natural de u, valor absoluto, más la constante de integración. Luego nos quedaría logaritmo natural de u, pero ya u lo reemplazamos por x a la 2 más x menos 2. Entonces nos quedaría logaritmo natural, valor absoluto, de x a la 2 más x menos 2 más la constante de integración. Vamos a desarrollar ahora esa expresión, a integrarla. Entonces nos dice integral de x sobre 3x al cuadrado más 2. Entonces el primer paso, como ya lo hemos venido diciendo, será escoger mi u. El u se escoge de estas dos, digamos que expresiones. Generalmente el u que se escoge es la expresión que está en el denominador. Entonces u va a ser igual a 3x al cuadrado más 2. Teniendo u que es igual a 3x al cuadrado más 2, esta misma función la derivamos y nos quedaría du igual a, derivada de 3x al cuadrado me quedaría 6x más la derivada de 2, recuerden que es una constante, me quedaría 0, y todo esto lo estoy derivando en términos de x. Luego du es igual a 6x de x, 6x de x, y el 0 ya sale. Luego me quedaría entonces este 6 que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir, y me quedaría du sextos es igual a x de x. Es decir que este x de x es exactamente lo mismo que está en el numerador. La idea siempre es que nos quede todo prácticamente reemplazado en términos de u. Solo que ahora tenemos un 6. Vamos a mirar qué vamos a hacer entonces con este 6. Entonces, al integrar nos quedaría de la siguiente manera. Al reemplazar. Entonces nos quedaría x de x es como si yo tuviera du sextos, lo multiplico du sextos por u. U en este caso es 3x al cuadrado más 2. Entonces me quedaría de esta manera. 1 sobre 3x al cuadrado más 2, pero 3x al cuadrado más 2 es igual a u. Vuelvo otra vez, lo organizo para que me quede de pronto mucho más comprensible, y esto sería igual a tener un sexto, paso el 1 para acá, 1 por du, pues me daría 1, lo organizo mejor, me quedaría un sexto por du sobre u. Aplicando propiedades de integrales, entonces esto es equivalente a un sexto por du sobre u. Y lo que habíamos visto en las propiedades de integrales, recuerden que esto es igual al logaritmo natural de u. Luego quedaría entonces un sexto, ya integrando, un sexto logaritmo natural de u más c. Reemplazando finalmente, entonces recuerden que u es igual a 3x al cuadrado más 2, y me quedaría entonces un sexto logaritmo natural de u, pero u es igual a 3x al cuadrado más 2 más la constante de integración. Y de esta manera queda integrada la función. Hacer la integración de esta función x sobre 2x cuadrado menos 5 por dx. Lo que hacemos primero entonces es escoger el u. Ya como les había dicho, generalmente se escoge del denominador de la expresión algebraica. En este caso u va a ser igual a 2x al cuadrado menos 5. Luego du va a ser igual, integrando esta función quedaría 4x menos 0, recuerden que estamos derivando en términos de x,
dejándolo más limpio esta expresión, nos quedaría entonces 4x por dx. Dense cuenta que ya tengo u, que es igual a 2x cuadrado menos 5, que es esta función u. Y tengo acá mi x de x, que es esto, mire, x de x. Pero me está afectando el 4. Luego el 4, ¿qué tendría que hacer? Lo paso al otro lado a dividir. De esta manera entonces me quedaría que du sobre 4 es igual a x de x. Ten en cuenta siempre que la idea es que toda la función quede en términos de u y de u. ¿Listo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar. Al reemplazar me quedaría entonces x de x me quedaría de u cuartos. Vamos a hacerlo de esta manera para que también ustedes tengan de pronto otra forma de resolverlo. Entonces yo lo podría colocar de esta manera. X de x lo podría trabajar como de u cuartos. Voy a escribirlo de esta manera. Voy a hacerlo de otra forma para que ustedes se den cuenta pues que es válido también hacerla por ahí. De u cuartos sobre 2x menos 5. En este caso esto va a ser igual a u. Ahora, ¿cuál es la fracción que está incompleta? La de abajo, y le agrego la unidad. De esta manera entonces me quedaría la integral, y lo que hago es aplicar extremos y medios. Me quedaría entonces de u por 1 va a ser igual a du sobre 4 por u, que en este caso va a ser igual a 4u. Luego eso va a ser igual, entonces saco el 4, y al sacar el 4 me quedaría entonces esto sobre una fracción, un cuarto, por la integral de du sobre u. Recuerden que, voy a escribir acá arriba, du sobre u va a ser siempre igual al logaritmo natural de u entre valor absoluto más c. Luego esto finalmente es igual a tener un cuarto por el logaritmo natural de u más c. Finalmente nos queda entonces que un cuarto logaritmo natural de u, pero u va a ser igual a 2x al cuadrado menos 5 más c. Y de esta forma también entonces tendremos resuelta la integración de esta función. Vamos ahora a integrar esta función. X a la 3 sobre x a la menos 2 de x. Entonces vamos a escoger u, vamos a que sea igual a x menos 2. Du en este caso va a ser igual a dx, lo que ya hemos venido trabajando. Si ustedes se dan cuenta, este x menos 2 pues prácticamente es esta expresión del denominador. Pero tenemos de x, ya tenemos acá de x y de x, pero este x a la 3 no lo podemos reemplazar totalmente en términos de u. ¿Qué habría que hacer en este caso? Entonces aquí, para esta situación, de esta función, perdón, de esta expresión u, que es igual a x menos 2, lo que hacemos entonces es que cogemos a x y despejamos x, lo dejamos x solo. Entonces quedaría x, quedaría igual. Si lo paso para este lado, me quedaría igual a, o mejor, si paso el 2 para este lado, me quedaría igual a u más 2, que es igual a x. Entonces, tengo este x que es igual a u más 2. ¿Cómo quedaría entonces el reemplazo en la función acá inicial? Nos quedaría de esta manera. X menos 2, que sería igual a u, y yo tengo x a la 3 de x. ¿Cómo haríamos entonces para poder hacer el reemplazo? Entonces, para eso nos valemos de esta función que despejamos acá, de esta expresión que nosotros habíamos despejado. En este caso, si x es igual a u más 2, entonces x a la 3 va a ser igual a u más 2 a la 3 por
du. Recuerden que esta es una expresión que equivale a tener u más 2 por u más 2 por u más 2, 3 veces multiplicada. Pero si nosotros vamos a los productos notables que trabajamos en matemáticas, en fundamentos de matemáticas, esto es equivalente a tener, integrando, tener la primera cantidad elevada al cubo, o sea, u a la 3, más 3 veces la primera cantidad al cuadrado por la segunda, más 3 veces la primera cantidad por la segunda al cuadrado, que quedaría 2 a la 2, más la segunda cantidad al cubo, todo sobre u, y recuerden que esto siempre va a estar en términos de du. Esto entonces nos quedaría, desarrollando esto y organizándolo de una mejor manera, nos quedaría u a la 3 más 2 por 3 da 6, 6u al cuadrado, más 2 a la 2 da 4, por 3 da 12, u más 2 a la 3 es 2 por 2, 4, por 2, 8, 8, sobre u, todo esto en términos de du. Esto, aplicando las propiedades de la integral, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces nos quedaría u a la 3 sobre u por du más la integral de 6u al cuadrado sobre u por du más la integral de 12u sobre u por du más la integral de 8 sobre u por du. Aplicamos, digamos que procesos de simplificación, y esto me quedaría entonces igual. Acuérdense que esto es como si tuviera aquí un u a la 1, un u a la 1, un u a la 1 y un u a la 1, ¿cierto? Y eso, cuando pasa arriba, quedaría entonces menos 1. Como son exponentes que tienen la misma base, se resta. Luego esto quedaría igual a u a la 2 por du más, esto quedaría 6u por du más, esto se simplifica, mírenlo acá, se simplifica y nos quedaría más la integral de 12 du más, aquí puedo sacar de una vez el 8 y me quedaría 8 por la integral de du sobre u. Este ejercicio está un poquito largo, voy a borrar la parte de arriba para seguir trabajando en él. Le coloco asterisco y voy acá arriba y lo organizo ya. Entonces esto me quedaría u a la 2 du más, aplicando propiedades de integral, esto quedaría igual a 6 integral de u por du más 12 por la integral de du más 8, y esto ya lo podemos resolver. 8 de u sobre u, la integral de du sobre u es igual a 8 logaritmo natural de u. Ahora sí, ya aplicamos las propiedades de la integración que nosotros hemos visto ya en clases anteriores. Esto quedaría entonces igual a u a la 3 sobre 3, ¿cierto? Más
6u a la 2 sobre 2 más 12 de u. Recuerden que la integral de du es u, me quedaría 12u más 8 logaritmo natural de u. Recuerden que esta parte ya está integrada. Voy a borrar aquí abajo para poder seguir con el ejercicio. Entonces, esto me quedaría igual a un tercio, ya organizándolo, me quedaría un tercio de u a la 3 más 6 dividido en 2, me quedaría 3u a la 2 más 12u más 8 logaritmo natural de u. Recuerden que u era igual a x menos 2, porque ya lo que nos queda es simplemente reemplazar u es igual a x menos 2. Recuerden que esto siempre finalmente es igual a una constante de integración. Luego ya lo que hacemos finalmente es reemplazar un tercio, nos quedaría un tercio de u a la 3, pero quedaría entonces x menos 2 a la 3 más 3 por u, pero u es igual a x a la menos 2 más 12 por u, que sería x menos 2 más 8 logaritmo natural de x menos 2 más la constante de integración. Yo podría resolver toda esa expresión, hacer las operaciones, pero con que quede de esta manera ya quedaría resuelto el ejercicio. Vamos a hacer ahora este ejercicio de integración, pero teniendo en cuenta una función exponencial. Integral de x e a la x2 por dx. Antes de ello, pues recordar que por las propiedades que nosotros habíamos trabajado de integración, recordar que e a la x de x es igual a e a la x más c. Entonces, aquí en este caso, volvemos a mirar y a escoger cuál va a ser el u. Recuerden que el u tendremos que escogerlo de manera muy estratégica. En este caso va a ser igual u, en este caso va a ser igual a x a la 2. Voy a escoger a x a la 2 que está arriba en el exponente. Entonces, u va a ser igual a x a la 2. Luego, du va a ser igual a 2x dx. Recuerden que aquí prácticamente yo tengo este x de x que sería este con este y la expresión estaría casi que completa. Posteriormente lo que podría hacer entonces sería du sobre 2 es igual a x de x. Aquí ya la vemos de cierta manera más limpia, x de x. Y este du, y ahorita vamos a mirar qué hacemos con él. Entonces aquí reemplazando nos quedaría de la siguiente manera. X de x, que sería igual a du menos. Du sobre 2 por e a la x a la 2. E a la x a la 2 sería igual a e. Miren que no lo hemos reemplazado, e queda igual. Y x a la 2 quedaría e a la u. ¿Listo? Entonces esto es igual a tener el 2 lo saco porque es una constante, me quedaría un medio y organizando esto me quedaría e a la u por du. Y des en cuenta que ya tenemos casi que la propiedad que nosotros habíamos dicho acá, que habíamos mencionado y que decía que la integral de e a la x por dx es igual a e a la x más c. Entonces ya teniendo eso es igual a tener a un medio de e, aplicando lo que nos dice acá esta propiedad, nos quedaría un medio de e a la u más c. Finalmente lo que hacemos es ya reemplazar este u por la función inicial y nos quedaría entonces un medio de e u, que sería x a la 2
más c. Y quedaría resuelta esta integral. Finalmente vamos a integrar esta función por el método de sustitución. Hacemos entonces u es igual, aquí tendremos que escoger de manera estratégica cuál es el u que nos va a servir. Podríamos escoger este, pero también podríamos escoger este. Pero digamos que adelantándonos a lo que nos puede suceder y pensando en derivar, podría, digamos que de cierta manera escoger este, 2x a la 3, porque al derivarlo, la función, recuerden que al derivar se baja el exponente. Luego quedaría u igual a 2x a la 3. Entonces, digamos que acá ya uno por la experiencia sabe que el que hay que escoger es este, ¿cierto? Pero si uno hace tanteo, si uno hace ensayo, pues podría escoger este, y si en algún momento lo resuelve, le va a dar que no es conveniente escoger este 2x al cuadrado. Luego lo que hacemos es escoger 2x a la 3. Entonces, si u es igual a 2x a la 3, entonces du va a ser igual a 6x a la 2 por dx. ¿Se parece en algo a la expresión que nosotros hemos venido trabajando acá? De cierta manera está el x a la 2, que ustedes lo ven acá, y está el dx. Es decir, que el 6 es el que nos está como estorbando. Luego quedaría du sextos es igual entonces a x a la 2 por dx. Bien, ya teniendo esta sustitución de u y la derivada de u, para que me entiendan, entonces quedaría igual a tener, recuerden que este 2 es como si yo lo sacara por ser una constante, quedaría 2 de x a la 2 de e a la 2x a la 3 por dx. Simplemente lo que he hecho hasta el momento es sacar el 2. Ahora sí ya comenzamos a reemplazar y nos quedaría 2, ¿cierto? Este e a la 2x sobre 3, mire, lo voy a sombrear acá. Entonces quedaría igual a e a la u, que lo tenemos acá, y x a la 2 de x es esto. Luego lo reemplazo y me quedaría du sextos. Organizándolo y ya aplicando de cierta manera las propiedades, este 6 lo saco y me quedaría 2 sextos de e a la u por du. Esto se puede simplificar, se le saca la mitad, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3, y me quedaría entonces, no he todavía integrado, y me quedaría 1/3 por la integral de e a la u de u. Ahora sí integramos, y esto finalmente es igual a 1/3 de e a la u más la constante de integración. Luego 1/3 de e a la u, pero u es igual a 2x a la 3, 2x a la 3 más c. Y finalmente hemos integrado la función, en este caso teníamos una función exponencial.